Bien, mi idea pues rápidamente sería más o menos exponer un poco la meditación, intentar explicar algunas cosas, también como parte de aporte del debate y ver también, creo que de alguna manera también los ponentes dejaban eso sobre la mesa. ¿Qué relación hay con la primera meditación? La primera y la segunda. Bien. El tema de la segunda meditación, yo les recuerdo que cada meditación tiene como un subtítulo, es el espíritu humano. Por eso lo que les mencionaba, ¿no? Si la idea de Descartes era demostrar la existencia de Dios y la separación entre el alma y el cuerpo, pues esta ya va camino a la segunda, al segundo tema. ¿Qué dejó la primera meditación? Un escepticismo casi absoluto, un escepticismo brutal, digamos. Dice Descartes que nada hay verdadero en el mundo. Descartes quiere saber, quiere conocer, accede a las fuentes que tiene a la mano y de repente se da cuenta de que esas fuentes no son fiables. La pregunta aquí es, frente a esto, ¿qué hacer? Porque Descartes incluso coquetea con la idea de, obviamente es una ficción literaria, ¿no? Pero coquetea con la idea de dejar así. De decir, bueno, ¿y si al final el punto es que nada es verdadero en el mundo? Y curioso, ¿no? Si ustedes recuerdan, el escepticismo cuando pone en tela de juicio todo, se supone que de ahí viene la tranquilidad del ánimo, ¿no? Y Descartes lo que tiene aquí es una desesperación. Creo que se alcanzó a notar un poco. ¿Qué queda después de dudar de todo? Sería el punto. Pues resulta que Descartes le da como una voltereta a este tema. Si lo pudiéramos colocar en términos de premisas y conclusiones, podríamos ponerlo así. Digamos, primera premisa, obviamente Descartes habla en primera persona, pero por mor de la exposición yo lo voy a poner en tercera persona. Descartes está convencido de que nada hay verdadero en el mundo. Es el resultado de la primera meditación. Segunda premisa, si Descartes se ha persuadido de algo, de momento no nos importa que se persuadió de esto, ¿no? Se convenció de que no hay verdadero en el mundo. Pero el solo persuadirse de algo
es a su vez signo de algo, de que el propio Descartes es o existe. Voy a ponerlo con las palabras de Descartes, no necesariamente haciendo la deducción estricta. Yo soy, yo existo, es una proposición verdadera. ¿Es esto claro? Sí. Pues es que no sé cómo. Pues hasta ahora no me ha parecido que Descartes es como una definición propiamente de la duda. Y es como problemático porque suena raro, pero ¿qué es propiamente la duda? No, de acuerdo, ya vamos a aclarar un poco esos términos, pero si sirve de algo, la duda es lo que él ha hecho en la primera meditación. Poner en tela de juicio todo lo que sabe, a partir de dudar de las fuentes de su propio conocimiento, de ponerlas en tela de juicio. O sea, es como la cuestión. Esa primera meditación lo llevó a esta premisa, ¿no? A estar convencido de que no hay nada verdadero en el mundo. Pero ojo, más allá de cuál sea el contenido de lo que está convencido, el punto es que ese estar persuadido, si quieren pongamos aquí convencido para usar la misma palabra, si se ha convencido de algo, es porque él mismo tiene que ser algo existente. Por ende, pues Descartes diría yo existo, pero él también usa la expresión yo soy, yo existo, je suis, j'existe, es una proposición verdadera. ¿Se entiende un poco el argumento? Es como el límite del escepticismo. Exacto. Exacto. Tengo ahí una pregunta. Sé que, o sea, en esa parte que él dice yo soy, yo existo, él habla de espíritu. O sea, cuando hablamos de espíritu en Descartes, estamos hablando necesariamente igual de algo. En principio sí. Lo que pasa es que ahí sí hay una variación en la traducción francesa y en la traducción latina. Esprit es francés, pero en principio significa lo mismo. Esa es la cuestión. Si quiere, formulemos este argumento de otra manera y con otro contenido. Una persona puede decir, tengo temor de perder el semestre, por ponerlo en nuestro contexto. Tengo temor de perder el semestre. Esa persona, lo obvio, primero, ¿puede dudar de su propia existencia? No, absolutamente no. Si tiene temor de perder el semestre o de lo que sea, existe. Punto. Segundo, ¿esa persona es un ser sensible? Sí. ¿Por qué? Tiene temor. Porque tiene temor. Sí, punto. O sea, prácticamente ya adentro decía todo. Esa es la cuestión. Entonces, por ahí es por donde va el tema. No importa de qué esté convencido Descartes, el hecho de estar convencido de algo demuestra que él mismo es algo. Él mismo existe.
ego sum, ego existo. A mí me llama la atención algo, si puede servir una consideración filológica. Durante mucho tiempo yo pensé que el uso de estas dos expresiones Descartes lo hacía por la traducción francesa, je suis, j'existe. Pero resulta que en la traducción latina, en teoría no es necesario hacer las dos cosas. Basta con decir ego sum. Yo soy, yo existo, significa lo mismo. Y sin embargo, Descartes en latín, ego sum, ego existo. Los coloca en latín también. Me parece importante hacer la distinción, a pesar de que el existo ya está metido en el sum. Eso es lo que quiero decir. Sí, siempre hago la claridad. Pero aquí no se agota el tema, sí. Se lo pone solo como que es una proposición verdadera, pero es necesariamente verdadera. Claro. Es absolutamente Indubitable. indubitable. No se puede pensar que yo soy, yo existo, es falso. Exactamente. Es necesario. Y luego me preguntaba yo con la pregunta que usted hacía, la correlación o la relación entre certeza y verdad. Descartes ya puso en la mesa que él es, o él sabe que es una cosa que piensa, y de ahí se deriva la veracidad y la necesidad de la proposición. Entonces parece que sí hay una diferencia entre certeza, yo soy, o yo sé que soy, una cosa que piensa, y la veracidad. Yo soy, el cogito es una proposición necesariamente verdadera. Entonces no entiendo a qué viene el caso que usted pregunte si no es distinto. Sí, o si equivalen las mismas cosas a la misma. Que yo tenga certeza de mi propia existencia no significa que otra persona la tenga sobre mí. Por ahí va el tema. Y es que, de nuevo, Descartes tiene que someterse a la condición de hablar en primera persona. Y el hablar de primera persona le lleva a utilizar lenguaje de primera persona. Para ese lenguaje es mejor hablar de certeza que hablar de verdad. Porque si hablo de verdad, se puede interpretar como que estoy hablando de algo fuera de mí. Ese es el tema. Y el tema epistemológico fuerte. Cuando hablamos de verdades, nos interesa hablar de cosas por fuera de nosotros. Ahí es donde está el quid del asunto. ¿Basta con esto para que Descartes diga, bueno, tengo certeza absoluta de mi propia existencia? No sabe todavía qué es, no hay certeza absoluta de. O sea, sabe que es algo, pero sabe que es una cosa, no, algo que piensa. Sí, eso lo va a determinar ahora. Sabe que existe. Aquí solo hemos dicho sum, no hemos dicho cogito. ¿No? Sabe que existe. Pero no solamente eso, que eso lo va a determinar a lo largo de la meditación, sino que hay alguna especie de espíritu por ahí suelto que le puede jugar una mala pasada. Las meditaciones van encadenadas una detrás de la otra y van en línea. ¿Qué cabo suelto? Creo que era Tiara en su ponencia, sugería que la primera meditación había quedado abierta, que no se había concluido, que no se había cerrado. ¿Qué cabo suelto quedó de la primera meditación? El genio maligno. Por supuesto. Un genio maligno. ¿Y qué es el genio maligno? Un Dios todopoderoso pero que carece de bondad. Una especie de divinidad
Si se acuerdan ustedes de la primera meditación, el papel del genio maligno era en principio engañar. Por eso Descartes, cada vez que se refiere a esta entidad, lo trata de engañador. Entonces Descartes ha llegado a esta primera certeza, pero ¿cómo le hacemos el quite al genio maligno? Podría ser que el genio maligno nos engañe en esta proposición. ¿Por qué no? Que igual se estaría engañando, o sea, igual está haciendo algo sobre él, sobre uno mismo, pues, sí. Exactamente. Digámoslo en otras palabras. Si Pedro engaña a Juan, Juan tiene que existir. Si no, pues no hay engaño. Es como la cuestión a ese respecto. Entonces dice Descartes, si el genio maligno me engaña, eso no hace falso esto. De hecho, todo lo contrario, reafirma mi existencia. Podemos colocarlo, si quieren, también a la manera de una especie de argumento. Voy a ponerle el número 4 como para mostrar que es continuo con este. Esa es como la idea. Hay un genio maligno que podría engañarlo. Si el genio maligno lo engaña, o en general, si alguien lo engaña, es porque Descartes mismo existe. Se reafirma 3. 6 no sería más que la reafirmación de 3. Yo soy, yo existo, es una proposición verdadera. Sí. Pues es que se me hace un poquito relativo porque, bueno, haciendo este ejercicio escéptico, pues Descartes pone a Dios y a genio maligno, pero nunca afirma que ninguna luz sea verdadera, o que exista necesariamente, o sea, como que sí lo hace. En la primera meditación, él consideró a Dios una fuente de sus opiniones. Él nunca probó que Dios existía, pero dijo, o sea, es como si dijera, la mayor parte de la gente cree que Dios existe o que hay una divinidad con tales y tales características. De esa creencia vienen un montón de opiniones. Y Descartes pone en tela de juicio esa creencia. No pone en tela de juicio la existencia de Dios, pone en tela de juicio la bondad de Dios, en el nombre de sus propios errores. Él dice, dicen que Dios es todopoderoso y bueno, y sin embargo he verificado que me equivocan. Eso no se condice con la bondad de Dios. Por ende, hay razones para pensar que Dios podría no ser bueno, y en lugar de ser Dios, sería un genio maligno. Entonces se afirma. Sí, claro. El genio maligno es Dios sin bondad. Y es lo que quedó de la primera meditación.
Si el genio maligno es una molestia para Descartes en la segunda meditación, imagínense la tercera. Y en la tercera sí Descartes tiene que mirar a ver cómo conjura esta cosa para sacarla del tema. Claro, si Dios existe, Dios tiene también que tener todas sus cualidades. Con eso el genio maligno se deshace. O espera Descartes que se deshaga. Vamos a ver si no sigue por ahí. Entonces no funciona el genio maligno únicamente como un elemento para dudar, sino que es también como, o sea, no está haciendo propiamente como el ejercicio ético de poner a las dos cosas en tela de juicio y no inclinar por un orden, sino como que sostiene las dos. Entonces se me hace como Ese punto es clave, creo que lo habíamos tocado un poco la vez pasada. La duda escéptica de Descartes es una duda en busca de la certeza, no una duda errónica. Entonces, por eso Descartes en la primera meditación se coloca a sí mismo esa regla. Todo en lo que encuentre la más mínima razón para dudar, lo tendré por falso. Y lo he hecho a un lado. Lo único en lo que no se encontraría la más mínima razón para dudar es una certeza absoluta. Y Descartes cree que la encuentra en esto. Puedo dudar de todo menos de que estoy dudando. Y si soy yo quien duda, yo existo. Otra manera de decirlo. Esta proposición sería algo así como, bueno, utilizando lenguaje de la época, una especie de piedra angular. Supuestamente, los arquitectos antiguos, no sé si los actuales, utilizaban una especie de roca sobre la cual se construía todo lo demás. Una piedra que era clave. Esta sería la piedra angular de Descartes, su propia existencia, donde se construirá todo lo demás. Sí. Tengo una duda teniendo en cuenta esta consideración sobre las palabras mismas de yo soy, no existo, en que se podría tener como diferentes grados de certeza e incluso verdad en el yo soy, yo existo. Porque digamos que, bueno, si yo leo yo soy, yo percibo más como tal vez algo así como una conciencia de identidad, o tal vez, hablando de otros términos, que ahí se refiere al alma que recibe, más allá de yo sería. Y luego el yo existe necesariamente porque recibo, soy alguien frente a otras cosas. Bueno, probablemente hay varios matices al respecto. A mí personalmente me sigue resultando un poco extraño que Descartes utilice las dos expresiones y le hubiera bastado una. Lo que pasa es lo siguiente, bueno, consideraciones filológicas. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, en español se da la famosa distinción entre ser y estar. Yo soy, yo estoy. Pero eso no ocurre, por ejemplo, en lenguas germánicas. Eso no ocurre en inglés o en alemán. Y a veces se ven a gatas para expresar con toda la claridad el estar. No sé si de pronto Descartes pudiera estar pensando en algo así al hacer el énfasis en estas dos expresiones. No simplemente decir ego sum, yo soy algo, sino hacer el énfasis, yo existo. Todavía no sabe cómo existir. Pero existo, soy una realidad en el universo. Bueno, tampoco sabemos si hay universo, pero de momento sabe que existe. Así, a mí personalmente siempre me ha parecido raro que tenga que ser una reiteración de estas dos. Bastaba con que dijera yo soy. Yo soy. Para que de pronto nos entendamos mejor en este tema, quizás puede ser de utilidad un esquema epistemológico fundamental, digamos.
Supongamos que esto es un sujeto cognoscente. Una mente racional. Esto de acá es un objeto conocido o que se busca conocer. Y esta relación de aquí sería algo así como las formas del conocer o formas del conocimiento, si se quiere. Los esquemas de los que usa esta mente para conocer ese objeto. Recordemos la primera meditación. Duda de los sentidos. Hasta luego, objeto conocido. Duda de los objetos matemáticos. Hasta luego, formas de conocer. En la duda de los sentidos podemos meter también la duda de la propiocepción. La duda del cuerpo y del lugar donde se encuentra. Entonces, objeto conocido, la duda lo destroza. Duda de los objetos matemáticos gracias a el genio maligno, la duda lo destroza. ¿Qué queda? El sujeto cognoscente. Yo soy, yo existo. El sujeto que duda. Se duda de todo esto y la duda tiene, eso no se nota de pronto en una lectura de primerazo de la primera meditación, pero la duda al final de cuentas es regresiva. Y uno esperaría que el último estadio de la duda es que el sujeto dude de sí mismo. Y esto es lo que no puede hacer. Esto es lo que Descartes ha demostrado acá y acá. Ni siquiera con el influjo del genio maligno puede dudar del sujeto cognoscente. Entonces la duda se para hasta aquí. La avalancha de la duda llega hasta la puerta del sujeto. De ahí no puede avanzar. Tenemos una pregunta. Sí. ¿Cuál es la relación entre Descartes y la fenomenología? Bastante. Porque te digo, pero Sí. ya. Si mal no recuerdo, Husserl tiene un texto llamado Meditaciones Cartesianas y precisamente estudia un poco las meditaciones de Descartes desde el punto de vista de la fenomenología. Efectivamente, esto es lo que queda y esta es la piedra angular, utilizando esta metáfora arquitectónica. La piedra angular de la filosofía. Todo lo demás que Descartes vaya a construir, lo construye a partir de ahí. Hasta ahí llega la avalancha de la duda. Y por ende, no es una duda pirrónica. Es una duda en búsqueda de la certeza y según Descartes llegó a la certeza. Lo que quiere decir que al final hay una crítica muy fuerte al escepticismo. Es decir, que si usted lleva el escepticismo al extremo, se encuentra con verdades absolutas. Ese es como el punto. Bien. Descartes dice, ya sé que soy, pero no sé qué soy. ¿Se entienden esas dos diferencias, no? Ya sé que existo, pero no sé qué clase de cosa soy. ¿Qué tipo de ser soy? No utiliza esa terminología por lo que les decía del estilo, pero eso es lo que está diciendo al final. Entonces coloquemos aquí una especie de segunda parte de la meditación. ¿Qué clase de cosa
es ese yo. Y Descartes empieza a hacerse a sí mismo un examen para ver si este sujeto cognoscente se condice con ciertas cosas que le han dicho o que por lo menos ha conocido, aunque sea medianamente. Descartes podría decir, me han dicho que o bien que tengo un cuerpo o bien que soy un cuerpo. Ahí entra lo que decíamos ahora, el animal, ¿no? El cuerpo biológico, o sea, el animal en el sentido aristotélico. ¿Puede Descartes ser un cuerpo, yo? ¿Qué implica ser un cuerpo? Dice Descartes, un cuerpo en principio implica figura, implica lugar, implica ser percibido, se sobreentiende por los sentidos. Y seguramente un par de cosas más. Bueno, él dice incluso ser movido. Aquí hay una noción de movimiento, ya sea que otro lo mueva o que él mismo se mueva. Si esto es ser un cuerpo, este sujeto cognoscente que se escapó del genio maligno, ¿es un cuerpo? Todo esto ha sido puesto en tela de juicio por la duda de la primera meditación. Figuras, en este caso geométricas, formas matemáticas, o sea, la figura en general, el lugar, es un lugar espacial, ser percibido por los sentidos, bueno, y el movimiento que también se percibe por los sentidos. Todo eso fue puesto en tela de juicio, sí. Nos podemos agregar que una característica de un cuerpo es que es temporal y que el tiempo no necesariamente es algo percibido por los sentidos y que sí apela también a la conciencia. Hay una dimensión temporal, la experiencia consciente, pero también hay una dimensión temporal en ser un cuerpo. Es posible, pero aquí también hay una cuestión, y es que, bueno, uno podría tener en cuenta que Descartes está en un estadio meditativo. Es decir, si está él mismo consigo mismo, él no percibe la temporalidad de su cuerpo. Podría ser como la cuestión. O sea, claro, de pronto ahí, no sé si de pronto por ahí va su duda de lo de la vejez y todo esto. Pero en principio Descartes no tendría en cuenta una variable de que el cuerpo cambiaría con el tiempo. Pero entonces el movimiento, ¿cómo funcionaría? Ah, bueno, de acuerdo. El movimiento en principio sería desplazamiento del lugar. Pero el desplazamiento del lugar se puede pensar sin tiempo. No, claro, pues es digamos, la física básica. No, pero Descartes no lo tiene en cuenta a la hora de pensar esto. ¿Sí? Podría ser un tema también para pensarlo si efectivamente dejó por todo el tiempo en este tema. Descartes considera que todas estas cosas fueron puestas en tela de juicio por la duda. Si usted piensa la duda como una avalancha, la duda se llevó todo esto. Y si la duda se llevó todo esto, y sin embargo Descartes pues tiene certeza de sí mismo, pero no certeza del cuerpo, aunque sea su propio cuerpo, él puede decir, no soy un cuerpo.
Descartes se percibe a sí mismo como algo que claramente no es un cuerpo. Fácil, entonces soy un alma, dice Descartes. Y seguramente pensando en la terminología escolástica, de nuevo sin hacerla explícita, Descartes va enumerando cuáles son las características que se le atribuyen al alma. Obviamente son características aristotélicas, ¿no? Él dice, por ejemplo, andar y alimentarse. Movimiento y nutrición. ¿Descartes se percibe como una cosa que anda y se alimenta? No, para hacer esto se necesita cuerpo. Y el cuerpo ya fue puesto en tela de juicio. Entonces, claramente, esto sale de la lista. Estas características por lo menos. La sensibilidad, el sentir. Descartes se percibe a sí mismo o se puede percibir como un ser sensible. En principio no, vamos a ver que tiene problemas, pero en principio no, porque la sensibilidad requiere del cuerpo. En principio, cuando hablamos de sensibilidad aquí estamos hablando del sistema nervioso. Entonces, se requeriría el cuerpo y claramente el cuerpo ya fue negado, ya fue puesto en tela de juicio por la duda. Incluso Descartes hace un par de notaciones con respecto a esto del sueño y la vigilia. Bueno. Y la última característica que se atribuye al alma es el pensamiento. Y Descartes considera que esta característica sí le es propia a él mismo. De hecho, dice una frase un poco, bueno, que se puede interpretar. Yo existo todo el tiempo que piense. Descartes puede decir, para que nos entendamos, que esto es lo que ha hecho desde el inicio de la meditación, a veces sin darse mucha cuenta. Porque dudar es una operación del pensamiento, entre las muchas operaciones del pensamiento que puede tener. La duda es una de ellas, es un ejercicio de pensamiento. Como otros, como afirmar, como negar, etc. Entonces él se percibe como cosa pensante. Había un propósito porque niega entonces la sensibilidad y Ya. afirma el deseo, por ejemplo. Ya vamos, es que ahí es donde empieza a enredársele la sensibilidad cuando va caminando. Ahí ese es como el tema. De nuevo, no utilizó terminología escolástica, pero esto es terminología escolástica. Andar y alimentarse es lo que los escolásticos llamaban alma vegetativa. Sensibilidad es lo que llamaban los escolásticos alma sensitiva. Pensamiento es lo que los escolásticos llamaban alma intelectiva. Ojo, hago una claridad, a veces la terminología también puede ser engañosa.
ni la escolástica, ni Aristóteles estarían diciendo que el ser humano tiene 3 almas. Estos realmente son facultades. Ojo. Y se supone que el ser humano es el único ser que las tiene todas, porque tiene la intelectiva, que en el fondo es la que lo distingue. ¿Qué seres solo tienen la sensitiva? Podríamos pensar, por ejemplo, en animales grandes, digamos, mamíferos, aves, etc. ¿Cuáles tienen solo la vegetativa? Es decir, que no tienen sensibilidad al principio, que solo se alimentan. Bueno, realmente serían las plantas, pero aquí tenemos el problema con el andar, que Descartes como que los combina. El andar sería más propio de, el andar sería el movimiento, sería propio de seres sensibles. Pero bueno, ahí se va entendiendo que son estas 3 almas escolásticas, o estas 3 facultades: vegetativa, sensitiva e intelectiva. Y la intelectiva es la racionalidad, es el pensamiento. Si tenemos eso claro, ahora sí Descartes puede definirse a sí mismo como un yo, y él dice que es ese yo una cosa que piensa. Es más, podríamos ponerlo más concreto, una cosa verdadera, comillas, existente, que piensa. ¿Por qué? Con lo que usted decía ahorita de la diferencia entre certeza y verdad. ¿Por qué le atribuye la existencia a la verdad de la proposición? Está hablando de sí mismo, por ende están en la línea de la certeza. Pero entonces la verdad sería la existencia o afirmar la existencia. En teoría él considera que puede afirmar la existencia de sí mismo porque no puede dudar de ella. O sea, está cierto de ella. Lo que decíamos ahora, otra cosa es afirmar la existencia de otro ser pensante. Es otra cosa. No sabemos si son sombreros y capas son realmente autómatas, diría Descartes, por lo menos en esta meditación. Una cosa verdadera existente, es decir, una sustancia. Que piensa, es decir, que posee una cualidad definitoria esencial. ¿Y qué es pensar? Dice Descartes: dudar, entender, afirmar, negar, querer, no querer, imaginar y sentir. Se empezó a traer la cosa. ¿Faltó alguno? Querer, no querer, afirmar, negar, dudar, entender, imaginar y sentir. Y Descartes en la segunda meditación dice: esto es lo que he hecho desde el inicio de la meditación. Primera meditación y lo que lleva de la segunda.
todo eso es un ejercicio del pensar, de la ratio, si se quiere decir así. Uno podría decirlo, si se quiere, bajo cierta terminología. Pensar es una actividad que consiste en ¿qué? En esto, en estas microactividades. Cualquier persona que haga esto se sobreentendería que el agente de esta actividad es la mente. Pues quien haga esto piensa. Esa es la cuestión. Y Descartes dice todavía con más fuerza, en este momento de la meditación, todo esto es cierto, incluso si tengo el genio maligno encima. Porque es indudable que todo esto lo ha hecho en la meditación. Entonces Descartes todo el tiempo tiene que estar peleando contra esta invención que él mismo se puso para poder llevar adelante el proceso de duda. Espero que conforme vamos avanzando se vayan confirmando algunas cosas que de pronto uno va diciendo de primerazo y al principio parece que son como un poco extrañas. La terminología escolástica y la noción de que Descartes parece ser un filósofo que escribe engañosamente fácil y resulta que una línea tras otra línea está razonando y está llevando esto adelante como si estuviera demostrando un teorema. Esa es como la cuestión acá. Bien. Descartes cierra la segunda meditación con el famoso ejemplo de la cera. La sesión pasada, Walter nos aclaraba que Descartes necesita ciertas, ¿cómo lo podríamos llamar? Ponerse a sí mismo criterios para mantenerse dentro de los límites racionales de la duda y no olvidarse, no volver otra vez a los sentidos. Y sin embargo, aquí utiliza un ejemplo de los sentidos para explicar una verdad, digámoslo así, o una postura que va más allá de ellos. Hay críticos, y no sería raro, que pueden considerar que este ejemplo, entre comillas, sobra. Si nos centramos solo en el ejercicio meditativo, si es solo ese ejercicio, probablemente sobra. Pero el ejemplo sí es pedagógico. Sí enseña algo. Bien, el punto es bastante sencillo. Es un pedazo de cera que tiene unas características y que la cera se la pasa por el fuego. Lo que quiere decir que al pasarla por el fuego, todas sus características cambian. Entonces tenemos un estado 1, si se quiere, estado número 1, y un estado número 2. Y una transición que es pasada por el fuego. En el estado número 1, digamos que no voy a enumerar característica por característica, pero se sabe que en el estado número 1 la cera está sólida, ¿no? Pues tiene una serie de características, un olor, un sabor, un peso, una forma, etc. ¿Y cuál es el punto de Descartes? Basta con tomar ese pedazo de cera, pasarlo por el fuego y de repente todas estas características cambian absolutamente. ¿Sí? Huele de otra manera, sabe de otra manera,
su forma cambió totalmente. En teoría, bueno, el problema del peso es que el peso se redistribuye, no cambia. Oficialmente no cambia, se redistribuye en sus partes. Pero aquí lo que hay es un cambio casi total. Como si se tratara de otra cosa. Ese es como el punto. Y dice Descartes, y sin embargo sabemos que se trata de la misma cera. ¿Cómo podemos decir que la cera del estado 1 y la cera del estado 2 son la misma? Si todas sus características cambiaron al pasarlas por el fuego, al pasar el pedazo de cera por el fuego. ¿Se comprende un poco el punto de la pregunta? Sí, o sea, Descartes ya dijo que según cuerpo, sensibilidad y intelecto que hace otras cosas. Por la mera sensibilidad no se puede. Por el mero intelecto o por la mera imaginación tampoco. Sino es por la suma de todo. El espíritu me permite saber que en la cera hay algo que permanece, digamos, como la esencia de la cera. Y que hay otras cosas que no se pertenecen. Exactamente. Estas características son aparentes, son de sensibilidad, de los sentidos, digamos. Es lo primero que percibimos de la cera. Y nosotros creemos que al percibir esto vemos cera. Pero con esto, si acaso la reconocemos, pero estas características no son la esencia de la cera. Y probablemente es aquí donde estaba toda la fuerza del planteamiento de Santiago con respecto a cualidades primarias y secundarias. Cualidades primarias son las cualidades esenciales, porque las cosas son. Cualidades secundarias es lo que percibimos de las cosas, que pueden ser cualidades puramente aparentes o engañosas. Entonces es como si Descartes dijera, estas cualidades no son la esencia de la cera, ni estas tampoco. La esencia de la cera son un grupo de cualidades que se mantienen aquí y aquí, a pesar del paso por el fuego y a pesar de los cambios. Claro, en terminología aristotélica, la esencia es lo que permanece. Las otras cualidades son accidentales, pero las cualidades esenciales son lo que permanece y definen al objeto. Descartes, de hecho, encuentra tres cualidades que se mantienen en este cambio casi alquímico. Y esas serían las definitorias de la cera. Dice Descartes, solo sé que la cera es algo extenso, flexible y mudable. Mudable porque cambió con el fuego. Flexible probablemente porque tenía una forma y después tomó otra, ¿no? al pasar por el fuego, que es extenso. Un concepto técnico del cartesianismo. ¿Qué significa que algo tenga extensión? Que ocupa un lugar en el vacío, o que puede desplazarse en él. No, desplazamiento no, para eso se requeriría cuerpo, digamos. Extensión, pero la primera parte sí va por ahí. Extensión es extensión espacial, o sea, literalmente como dice, extenderse en el espacio, tener medidas. Pueden ser tridimensionales, bidimensionales o una sola dimensión. Eso es tener extensión. Y ojo, más adelante veremos, lo voy adelantando si sirve para la lectura, esta es la definición de los cuerpos. Y noten lo siguiente, Descartes no define los cuerpos a través de la masa.
los define solo geométricamente. No sé si con esto estoy respondiendo algunas preguntas que habían hecho la vez pasada sobre extensión y espacio, si no estoy. Por aquí va la cosa. Eso llama la atención porque probablemente nosotros cuando pensamos en objetos físicos pensamos en masa y por ende en peso. Y Descartes eso no lo tiene en cuenta. Descartes dice simplemente dimensiones en el espacio. Sí. Estas cualidades de extenso, flexible y mudable, cuando se las aplica a un punto específico, o sea, lo que sea, no caería dentro de las matemáticas. ¿No caerían en qué, perdón? Dentro de las matemáticas. Por supuesto. Y pues las matemáticas no son del todo fiables, porque lo que confía es que es algo que puede ser engañado. Y ese genio es el que pone en duda esas matemáticas. ¿No? Sí, es verdad, es verdad. Pero el ejemplo mismo de un objeto como la cera ya se salió de la duda por una, creía yo, por una especie de vocación pedagógica de Descartes. Él quiere graficar un poco este tema. Sería. Y por eso, digamos, vuelve a objetos físicos y vuelve a matemáticas. Algo que también nos estaría diciendo es que si la extensión es una cualidad geométrica, al final esto sí es verdadero de los objetos. Esencial, si se quiere. Para que nos entendamos, y con esto voy cerrando, lo que está diciendo Descartes también con el ejemplo de la cera es una máxima típica del racionalismo. Y cuando digo racionalismo no me refiero solo al racionalismo del siglo XVII, me refiero a cualquier postura racionalista en la historia de la filosofía. Hay muchas, solo que el racionalismo del XVII es característico, es una especie de racionalismo clásico, si se quiere. Pero hay muchos filósofos hasta cierto punto de tendencia racionalista. Uno de ellos, Platón. Y si ustedes recuerdan el diálogo Teeteto de Platón, Teeteto se supone que era un matemático. Teeteto, en ese diálogo, Platón coloca el siguiente ejemplo. Supongamos que la primera línea es la línea A y la segunda línea es la línea B. Sócrates le pregunta a Teeteto, pongamos dos preguntas aquí. La primera, la obvia. Teeteto, ¿cuál de las dos líneas es más larga? La línea A, obvio. No hay que hacer mucho esfuerzo para eso. Segunda pregunta de Sócrates, como podríamos esperar, pregunta envenenada. O Teeteto, ¿con qué sentido supiste eso? ¿Qué respondería Teeteto? ¿Ah? ¿Con la vista? Con la razón. Es que por ahí está el tema. Por eso digo que la pregunta es envenenada. Se pregunta por un sentido y uno responde con un sentido. Y efectivamente Sócrates diría, eso es falso. No fue la vista la que dio esa información. El problema es que creemos que es la vista porque el proceso para determinar esta verdad es demasiado rápido en nuestra mente, si se quiere. Pero no fue exactamente la vista. Entonces uno puede hacer un proceso en 3 pasos. Para saber que A es más larga que B, el primer paso fue mirar A, la línea A. El segundo paso fue mirar la línea B. Y el tercer paso fue comparar A con B. Mirar A. Esto se hace con la vista. Mirar es un acto que realiza el sentido de la vista. Entonces aquí podríamos decir que sí está incluida la vista.
Mirar B, lo mismo. El acto de mirar incluye la vista. Pero miren el tercer paso, comparar A con B. ¿Esto lo hace la vista? Ese es el punto clave. La vista mira, pero la vista no compara. ¿Qué sentido compara? ¿O qué facultad compara? Ratio, efectivamente. Luego, lo que aquí sucedió fue que usted miró dos líneas e hizo una inferencia. Pero el proceso es tan rápido que usted acaba creyendo que esto lo hace el sentido de la vista. No, el proceso empezó con el sentido de la vista, pero la ratio es la que hizo esta última operación. Pero la razón también sería como un sentido en cierta forma, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de Descartes que dice que pensar es sentir, o sea, me hace como cuando Platón también dice que verlo con los ojos de la razón, o sea, esto como de ver con la razón también sería como si ahí hay una sensibilidad en la razón, como el intuicionismo matemático, bueno, no sé. Efectivamente, y durante mucho tiempo en algunas escuelas antiguas se mantuvo la creencia de que la razón era un sentido más. No obstante, creo que si mal no recuerdo fueron los estoicos. Los estoicos decían, no exactamente un sentido, sino que la ratio es un centro de operaciones. Aquí llega toda la información de los sentidos, de la vista o de todos los sentidos. Y la ratio es la que va como clasificando esa información y sacando las inferencias necesarias. De nuevo, lo que pasa es que lo hace tan rápido que nosotros creemos que son los sentidos los que están haciendo eso. Pero realmente es la ratio. Y por ende, se puede decir sin ningún problema que el conocimiento está en manos de la ratio. En manos de los sentidos lo único que hay es percepciones, información suelta, si se quiere. La ratio es la que le da sentido, racionalidad a todo eso y saca las inferencias concretas. Es como la cuestión. No se puede pensar a la sensibilidad como algo estructurado racionalmente. O sea que sí me lo dio la sensibilidad, simplemente que esta no debe ser entendida como materia prima bruta que luego se procesa, sino algo que ya está estructurado. Probablemente sí, pero en este caso como que se busca hacer la diferencia. Es decir, la ratio es otra cosa. Claro, y creo que por ahí es por donde va el tema. ¿Por qué es importante separar la ratio de la sensibilidad? Porque hay cosas que hace la ratio aparte de la sensibilidad. Por ejemplo, de hacer teoremas matemáticos. Resolver ecuaciones, por ejemplo. Eso también es importante en René Descartes, y con eso voy cerrando. René Descartes es un matemático. Eso no se puede olvidar. Y el racionalismo del siglo XIX es un racionalismo que se monta, del siglo XVII, no XIX, del siglo XVII, es un racionalismo que se monta bajo la creencia de que las matemáticas son la expresión más pura de la razón. Ese es como el tema. Pues por ahí es por donde va la cuestión. Y en conclusión, en este caso, que al final es otra manera de mencionar por lo menos los supuestos fundamentales del ejemplo de la cera, es decir, quien conoce el mundo es la ratio, no los sentidos. Los sentidos nos dan impresiones, nos dan imágenes, pero eso es información desordenada, desconectada y sin mayor sentido. No es que sean inútiles, eso también es importante decirlo, no es que sean inútiles, es que son incompletos, son parciales, no nos dan la esencia del mundo. Esa es la cuestión. O sea, cuando hablamos de dispersión del espíritu, hablamos de eso. Sería una de las formas de hablar de esto. Es como la ratio estudiándose a ella misma y a este yo pensante. Eso es lo que está haciendo Descartes ahí. Estudiándose a sí mismo y este yo pensante con las herramientas de la ratio. Bien, creo que entonces por el día de hoy podemos dejar ahí. Solamente regálenme un minutico que les iba a comentar algo. En 8 días no tendremos clases. Yo voy a estar en una salida.